Hoy día vamos a ver la cuarta clase de cálculo variacional. La idea es incorporar al funcional más de una función. O sea, vamos a trabajar con funcionales que dependen de más de una función. Y la idea es encontrar cuál es ese arreglo o vector de funciones o ese conjunto de funciones que optimizan este funcional multivariado o multifuncional, si quieren decirlo de algún modo, digamos. Está bien que depende de muchas funciones. Para hacerlo sencillo al análisis, luego lo vamos a extender un poco más, nosotros vamos a suponer que el funcional a optimizar depende de dos funciones, una I1 y una I2. Y también como primer paso vamos a suponer que la función que aparece en la integral depende de la variable independiente, de I1 y I2 obviamente, pero también de la I1' y I2' y nada más. Igual se generaliza de un modo similar, ya luego lo hablamos, pero este es como el caso base como para empezar a tratar este tema. Como tenemos dos funciones, entonces vamos a especificar el valor de estas dos funciones en los extremos. Igual, en el cálculo variacional se pueden dar menos condiciones y se hace un análisis más general, pero como ya les dije, nosotros llegamos hasta acá nada más con la parte de cálculo variacional en el curso. ¿Está? O sea, nosotros especificamos las dos funciones en los dos extremos de integración que tenemos. La cosa es bastante intuitiva, digamos. La idea es armar dos ecuaciones de Euler y cuando armamos la ecuación de Euler para I1, consideramos la I2 como si fuese una constante que aparece ahí en el proceso, ¿está bien? Y después cuando armamos la ecuación de Euler para I2, consideramos a la I1 como una constante en el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que cada ecuación de Euler, a la larga, después que uno hace las cuentas y demás, termina siendo una ecuación diferencial. ¿Está? Entonces lo que nosotros vamos a tener, después de reemplazar y hacer las cuentas, es un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Está bien? Que es lo que terminamos viendo nosotros en cálculo 2, cómo resolver este tipo de sistema. ¿Está? O sea, estos sistemas no siempre tienen solución, pero nosotros vamos a ver casos donde se encuentra una solución analítica y si no, bueno, hay que recurrir a métodos numéricos para poderlo resolver. ¿Está? Entonces vamos a dedicar un par de diapositivas a encontrar el porqué, digamos, de este procedimiento, por qué son estas ecuaciones de Euler. Ya después vemos un ejemplo y después nos concentramos en la práctica. ¿Está bien? Entonces nosotros queremos optimizar esta función y como hacemos siempre, digamos, nosotros ahora tenemos que buscar que la I1 y la I2 optimizan a este funcional por sobre un conjunto de funciones que estén cerca de la I1 y la I2. Para hablar de un par de funciones que estén cerca de la I1 y la I2, tenemos que hacer el mismo procedimiento que venimos haciendo, pero ahora con dos funciones. También tenemos que buscar una cercana a la I1 y una cercana a la I2. Y si las dos están cerca de la I1 y la I2, seguramente como par están cerca un par de otros. Entonces uno quiere ver que el funcional se optimiza en I1 y I2 por sobre cualquier par de funciones cercanas a la I1 y la I2 que uno pueda considerar. ¿Está bien? Entonces, para ello, nosotros considerábamos la función U antes, que eran funciones que se anulaban en los extremos. ¿Está bien? Y con esta función U armábamos funciones cercanas. Ahora, como tenemos que armar una función cercana a la I1 y una cercana a la I2, nos van a aparecer una U1 y una U2. Le vamos a pedir que sean diferenciables y acotadas y que se anule en los dos extremos, tanto en el x0 como en el x1. Y cada una de ellas se va a encargar de hacer una función cercana, ¿está bien? Para la I1 y para la I2, del mismo modo de lo que venimos haciendo hasta el momento. O sea, nos queda I1 más menos epsilon por U1 o la I2 más menos epsilon por la U2. Y ese epsilon es tan chiquito como sea necesario para estar tan cerca como uno quiere, digamos, de la función. Ven que hasta acá es lo mismo, solamente que hemos agregado una función más. ¿Está bien? Y esto va a seguir siendo así, digamos, en el procedimiento de análisis que vamos a hacer, van a ver que es exactamente lo mismo, pero repetido para dos funciones. Casi que yo podría decirles, no tiene sentido ver la demostración de vuelta, ¿está bien? Pero lo vamos a aprovechar como un repaso, digamos, del por qué uno hace este procedimiento y demás. Entonces, vamos a considerar una función gamma, que depende de epsilon, que lo que hace es evaluar el funcional cerca del par I1 y I2. ¿Qué tan cerca? Y bueno, eso lo va a determinar el epsilon, digamos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Exactamente lo mismo que venimos haciendo hasta el momento. Como nosotros dejamos arbitraria la U1
y la U2, es como que de algún modo estamos analizando la cercanía a I1 y I2 desde cualquier posible dirección que uno podría acercarse a este par de funciones I1 y I2. Y nuestro objetivo es, o sería, o estaría bueno, encontrar cuáles son la función I1 e I2 que logran que la función gamma tenga un punto crítico en cero, digamos. ¿Está bien? Que la función gamma se optimice en cero, porque si la gamma se optimiza en cero, quiere decir que la J se va a optimizar en I1 más 0 por U1, ¿está bien? I2 más 0 por U2, o sea, en el par que nosotros queremos, digamos. ¿Está bien? Entonces queremos encontrar cuál es la I1 y la I2 que logra esa optimización. Entonces, como venimos haciendo, nosotros tenemos que derivar la función gamma. Esa derivada, si esta función es lo suficientemente buena, podemos meterla dentro de la integral y derivar dentro de la integral. Al derivar respecto de epsilon dentro de la integral, acá no aparece el epsilon, pero sí aparece acá, acá, acá y acá. O sea que aparece en 4 lugares, en 4 de los argumentos de la función. Entonces tenemos que aplicar, ¿qué cosa? ¿Qué hacíamos acá al hacer esta derivada? Aplicamos regla de la cadena, muy bien. ¿Y cuántos términos va a tener esta regla de la cadena? Va a tener 4, ¿no? Porque son los lugares donde está metido el epsilon. ¿Está? Obviamente que si nosotros tenemos derivadas de mayor orden, ¿está bien? Vamos a tener más términos, digamos, en la regla de la cadena. Entonces, en esta derivada, acá aparecen solamente 2 términos, ya enseguida escribo los otros 2, pero estos 2 términos son los relativos respecto de esta que sería la segunda y respecto de esta que sería la cuarta. ¿Está bien? Y fíjense que es lo mismo que hicimos con la U antes, solo que ahora aparece U1 y U1', digamos. ¿Está bien? En estos 2 términos. ¿Sí? O sea, aparece la derivada de f respecto de la entrada I1, evaluada en el punto en cuestión, por la derivada del argumento respecto de epsilon, eso da U1. Y lo mismo hacemos con la cuarta entrada, que es esta que aparece acá, y aparece este producto que tenemos acá. ¿Está? Si ahora lo hacemos con la tercera y la quinta, ¿qué obtendríamos? Lo mismo, pero con U2, que son los otros 2 términos que me estarían faltando, digamos, en ese análisis. O sea que acá lo que tenemos es lo mismo que hicimos antes, pero aparece una fila para el U1 y otra fila para el U2. Son 4 términos que se están sumando. ¿Está bien? Ahora lo que hacemos es reemplazar el epsilon igual a 0 en esta expresión. ¿Está bien? Nos queda esto y ahora vamos a hacer la integración por parte para sacarnos el U1' y el U2' de encima. ¿Está bien? Al hacer esa integración por partes, aparecen estas derivadas, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que habíamos hecho antes, multiplicadas. Hacemos factor común 1 y hacemos factor común U2 y nos quedan estas expresiones tal como estaban. La I1 y la I2 que nosotros buscamos tiene que cumplir que para cualquiera sea el U1 y el U2, que el U1 y el U2 lo que hace es como fijar en qué dirección estoy calculando, una especie de derivada direccional, si quieren verlo, digamos, en qué dirección estoy calculando la optimalidad, digamos, ¿está bien? Yo necesito que la I1 y la I2 sea tal que cualquiera sea la U1 y la U2 que ustedes elijan, esto de 0, digamos. ¿Está bien? Entonces nos vemos obligados a que los 2 paréntesis sean 0, o sea, los 2 factores escritos en los paréntesis sean 0, para que es la única forma de que toda esta cuenta de 0, digamos, si no uno puede inventarse una U1 y una U2 que busque de alguna forma, tenga una forma específica en determinado lugar del dominio para que esta cuenta no dé 0. Entonces, para asegurarnos que la cuenta da 0, sí o sí, los 2 paréntesis que aparecen acá tienen que ser 0. Y si ustedes se fijan en los 2 paréntesis, lo que tienen son las 2 ecuaciones de Euler que planteamos en un principio. Bien. Veamos un ejemplo. ¿Está? Supongamos que queremos optimizar. Fíjense que en vez de I1 y I2 aparecen I y Z. ¿Está bien? Tenemos que ser capaces de que nuestro aprendizaje sea independiente de la letra que aparezca, digamos. ¿Está? Incluso después en las aplicaciones la variable independiente va a ser el tiempo generalmente, ¿está? Y no un X cualquiera. También podría aparecer el X en alguna otra aplicación donde nos interese variables espaciales y no temporales, digamos, como variables independientes. ¿Está? Bueno, entonces queremos optimizar este funcional dependiendo de y de z. Estas son las 2 incógnitas que queremos encontrar y x es la variable independiente. Eso es lo que uno ve al ver esta expresión. Fíjense que en el f
en la expresión que tenemos adentro, nos aparece la y y la z, y también nos aparece la y' y la z', y ahí queda. O sea que es de primer orden, de algún modo, el funcional. Depende hasta y' y hasta z'. O sea que podemos usar las ecuaciones que teníamos antes. Los límites de integración son 0 y pi sobre 2. Fíjense que ambas funciones, tanto la y como la z, están especificadas en esos dos extremos. ¿Bien? Entonces tenemos todas las condiciones como para plantear las ecuaciones de Euler y resolver el problema. Entonces escribimos las ecuaciones de Euler para tenerlas a mano. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Está bien? Tenemos que hacer todo el proceso de derivada. Y ahí aparece un poco la cuenta. Fíjense que si este es f y lo derivamos respecto de y, todo esto constante, 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 y acá queda 2z, por eso aparece 2z acá. Si lo derivamos respecto de y', nos aparece 2y' y nada más. Si derivamos respecto de z, nos aparece 2i. Y si derivamos respecto de z', nos aparece 2z' y nada más. Bien, ¿y ahora qué tenemos que hacer con estas expresiones? Bien, por ahí nos conviene primero calcular estas derivadas que tenemos acá respecto de la variable independiente. ¿Tá? Entonces, al calcular esas derivadas, recuerden que tanto y como z se suponen que son funciones de x. ¿Está bien? Entonces, al derivar respecto de x, en vez de aparecer y' aparece y segunda, y en vez de aparecer z' aparece z segunda. ¿Está bien? La constante sale afuera. ¿Estamos? Y entonces ahora armamos las ecuaciones de Euler. La ecuación de Euler, por ejemplo, para y, me dice que tengo que poner 2z menos lo que aparece acá, o sea, 2y segunda, que es lo que escribimos. ¿Está bien? Y la ecuación de Euler relativa a z me aparece 2i menos 2z segunda, que es lo que aparece acá. Entonces acá apareció el sistema de ecuaciones diferenciales del que les hablé antes y que hay que resolver ahora con las herramientas que ustedes ya manejan. Sustitución me parece que es lo mejor. Recuerden que siempre, para evitar lidiar con constantes y demás, por ahí conviene más derivar para sustituir y no integrar para sustituir. ¿Está bien? Uno, como paso previo, podría dividir por 2 todas las expresiones que tienen acá, y luego pasar sumando lo que está restando. Entonces de acá sale que z es igual a y segunda y que y es igual a z segunda. ¿Está bien? Entonces uno podría, por ejemplo, derivar la y dos veces y va a aparecer z cuarta y reemplazarlo acá, o derivar dos veces el z y reemplazarlo acá. Digamos, es totalmente simétrico el problema, cualquiera de los dos caminos va a estar bien. En este caso, fíjense que ¿cuál de los dos caminos se usó? Bien, derivar dos veces la y por lo tanto queda que y segunda es z derivado 4s, entonces me parece que z es igual a z derivado 4s. Entonces esa es la ecuación diferencial lineal homogénea. ¿Está? Ahora armamos el polinomio característico y uno tiene que encontrar las raíces a ese polinomio r cuarta menos 1 igual a 0, ¿no? ¿Cómo se encontraban las raíces? ¿Se acuerdan? Aparece como diferencia al cuadrado, entonces aparece r cuadrado menos 1 por r cuadrado más 1. ¿Está bien? En el r cuadrado menos 1 aparecen el 1 y el menos 1 como raíces, se aplican nuevamente diferencia al cuadrado. Y en el r cuadrado más 1 aparecen dos raíces complejas conjugadas, que en este caso es j y menos j. ¿Está bien? Entonces tenemos cuatro raíces, 1 menos 1, j menos j. ¿Está? En el 1 menos 1 me genera en la solución homogénea, que incluso va a ser la solución que buscamos porque no interviene en la solución particular en esta cuenta. Aparece C1 por e a la x más C2 por e a la menos x. ¿Está bien? El 1 y menos 1. Y en la raíz j menos j, ¿está bien? Fíjense que no hay parte real en esos números complejos, entonces no aparece el exponencial. ¿Está? Y como tiene parte imaginaria, el 1 y el menos, o sea, es una j y menos una j, ese 1 se traslada acá como una x, tanto para el seno como para el coseno, ¿está bien? Con C3 y C4. Y entonces este es el z que buscamos. En caso de que acá les aparezca una constante o alguna función de x, ustedes tienen que buscar la solución particular y sumarla acá como un término extra. O dos términos extra o lo que sea que tengamos que colocar. ¿Está bien? Pero acá alcanza con este z. Bien, entonces ya tenemos el z. ¿Y ahora qué hacemos? Muy bien. Podemos usar esta expresión que está acá, que y es igual a z segunda. ¿Está bien? Entonces lo derivamos dos veces. Tengan cuidado al derivar dos veces de no renombrar las constantes, se lo repito.
¿Está bien? Porque ya el C1, C2, C3 y C4 tienen nombre y apellido y son las constantes que aparecen específicamente para estos términos. Si ustedes lo cambian, vamos a tener problemas porque ya el C1 que me aparezca en la I va a ser distinto del C1 que me aparece en la Z. ¿Está bien? Vamos a tener inconvenientes. ¿Está? Entonces derivamos una vez, este término queda igual, este término, bueno, va a bajar el signo, el seno se convierte en coseno, el coseno en menos seno, ¿está? Y si volvemos a derivar, nos queda esta expresión que tenemos acá. Entonces ya tenemos el z y ya tenemos el i, ¿sí? ¿Y ahora qué hacemos? Hay que usar las condiciones de contorno, y tengo 4 condiciones de contorno para reemplazar, y tengo 4 constantes para calcular. ¿Está bien? O sea que todo lo que viene de acá en más es armar un sistema de ecuaciones para encontrar C1, C2, C3 y C4. Las condiciones para el Z, esta y esta, las reemplazan en esta ecuación y las condiciones para el I las reemplazan acá. ¿Está bien? Y eso les va a armar un sistema donde van a aparecer como incógnitas C1, C2, C3, C4, que si ustedes lo resuelven a ese sistema, con los métodos algebraicos que manejan, van a llegar a que C1, C2 y C4 son ceros, y el C3 es menos 1. ¿Está bien? Una vez que ustedes ya tienen las constantes, reemplazan las constantes en estas expresiones y les aparece cuánto vale el Z y el I particular que optimiza este problema y satisface estas condiciones de contorno. Van a llegar a que I es igual al seno de X y que Z es el menos seno de X. ¿Estamos de acuerdo? Uno podría verificar si esta solución está bien o no. ¿Y cómo podrían verificar, digamos? ¿Qué se les ocurre hacer para verificar? Perfecto. O sea, venimos al sistema que planteamos y vemos si realmente pasa, digamos, esta condición que está acá. Esa es una forma de verificar. Otra cosa que podrías hacer para verificar es ver si realmente se cumplen estas condiciones. Reemplazar el 0, reemplazar pi sobre 2 y ver que realmente las cuentas dan, digamos. Pero ojo que ese proceso de verificación les sirve para saber que desde acá hasta acá hicieron todo bien. Quizás hay algún error de acá hasta el principio, digamos. ¿Está bien? Entonces uno tiene que saber qué cosa está verificando, digamos. Bien. Entonces ahora vamos a ver una aplicación muy importante que a ustedes les aparece todo el tiempo, digamos, a lo largo de la carrera, que es el principio de Hamilton. ¿Está bien? Este resultado se puede extender para sistemas no conservativos. Nosotros lo vamos a trabajar con sistemas conservativos. ¿Está? Bueno, consideren un sistema mecánico conservativo con variables de estado dados en Q. ¿Saben lo que son las variables de estado de un sistema? Son las que caracterizan el sistema. ¿Está bien? Por ejemplo, en un sistema masa-resorte, el más simple que ustedes conocen, si ustedes saben el lugar donde está la masa, ya saben todo el estado del sistema, digamos. O sea, ¿está bien? En un sistema, por ejemplo, el del péndulo, no sé si lo han visto alguna vez. ¿Está bien? El péndulo, o sea, ustedes cuelgan de una soguita una masa y lo hacen ir y venir. ¿Está bien? ¿Cuál sería el estado, la variable estado de ese sistema? El ángulo que forma contra la vertical o contra la horizontal o sea, no es única la forma de representar un sistema. Y por ejemplo, a ver, si uno tiene un péndulo articulado, que sería la soguita con la masa y que del centro de esta masa salga otra soguita con otra masa. ¿Está bien? Supongamos que el cable no se dobla, digamos que queda totalmente extendido para hacerlo simple el sistema. Entonces ahí van a tener dos ángulos que caracterizan el estado del sistema. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, el Q de T puede ser o un escalar o puede estar metiendo adentro un vector de estados que caracterizan el estado de ese sistema. Supongamos que este sistema tiene una energía potencial B y una energía cinética T. La evolución temporal de sus variables de estado, o sea que vamos a ver cómo evoluciona, por ejemplo, en la posición de la masa o el ángulo en el péndulo, ¿está bien? La evolución temporal que va a tener la variable de estado, ¿está bien? Entre un tiempo inicial y un tiempo final T1, que va a ser donde vamos a estar observando el sistema, será aquella que minimice la integral del lagrangiano, dado por la resta entre la energía cinética y la energía potencial que ustedes tienen. ¿Está bien? Ese es un resultado de la física que dice entonces que si yo quiero saber cómo va a evolucionar en el tiempo el sistema, porque fíjense que la variable a optimizar en este funcional que vamos a armar es la Q. Y la Q es el estado del sistema, es una Q de T. O sea que lo que nosotros vamos a encontrar es cómo va a evolucionar el estado, cómo va a evolucionar el sistema.
¿Está bien? Es aquella Q que optimiza este funcional, donde en el funcional la F que nosotros teníamos es la L, que se le llama lagrangiano, y es la resta entre la energía cinética y la energía potencial. Eso dice el principio de Hamilton. ¿Está? Lo vamos a ver con algunos sistemas sencillos como para poder entender bien la filosofía y poder interpretar el resultado que da este enunciado. Bien, entonces pongamos el ejemplo sencillo, ¿está bien? Supongamos que tenemos un sistema masa-resorte, pero vamos a suponer que lo vamos a suponer sin fricción. ¿Por qué lo vamos a suponer sin fricción? No sería conservativo. Entonces, para poderlo meter dentro de esta teoría que nosotros vemos, hasta el alcance que nosotros lo vemos, lo vamos a considerar sin fricción, digamos, en este ejemplo. ¿Tá? Lo que no quiere decir que se pueda trabajar con fricción, lo que pasa es que tenemos que irnos un paso más allá en la teoría y no nos da el tiempo, digamos, en la materia para ir un poco más allá. Pero vamos a analizar entonces este sistema masa-resorte sin fricción. Como dijimos, la variable de estado es el X, digamos, o sea que sería la posición que tiene la masa respecto a un cero que uno coloca ahí, un sistema que uno coloca ahí. ¿Está bien? Que generalmente el cero se pone en el lugar de equilibrio, digamos. ¿Está bien? La energía potencial que tiene el sistema viene dado por qué tan estirado está el resorte, ¿está bien? Y es proporcional al cuadrado de la posición que tiene la masa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que la energía potencial es un medio de K, ¿está bien? Que es una constante del resorte, por X cuadrado. Este X cuadrado tiene también la función de darle el mismo peso a las deformaciones negativas como positivas, digamos, del resorte. Y la energía cinética, ¿está bien? Es proporcional al cuadrado de la velocidad que tiene la masa. Entonces, ¿cómo sería el lagrangiano en este caso? Bien, ¿está bien? Entonces ustedes ya se dan cuenta que cuando les den el sistema, lo primero que tienen que hacer es encontrar cuáles son las variables de estado, digamos, cuáles son las que caracterizan. Después tienen que tratar de encontrar una expresión para la energía potencial del sistema y otra expresión para la energía cinética del sistema. ¿Está bien? Luego con eso arman el lagrangiano y ya queda dentro del campo de la matemática la solución. Y ahora queremos optimizar esta expresión. ¿Está? Fíjense que en este primer ejemplo nosotros vamos a optimizar un funcional que depende solamente de una variable. O sea que casi que este ejemplo yo lo podría haber puesto en la primera clase. Porque no tengo una y una z, digamos, no tengo un par de variables a optimizar. Lo que pasa es que enseguida vamos a ver sistemas que dependen de más de una variable de estado y ahí sí van a aparecer más de una, digamos, acá en esta expresión a optimizar. Bueno, ¿y qué hacíamos con esto para optimizarlo? Tenemos que armar la ecuación de Euler, perfecto. Y tenemos que derivar este paréntesis que está acá, ¿no? ¿Está bien? Y lo tenemos que derivar respecto de la función incógnita, que es x, ¿está bien? Y respecto de x'. Fíjense cómo el X cambió de rol, digamos. Acá el X, como es la posición que tiene la masa, ahora el X es la variable incógnita, no es la variable independiente que veníamos teniendo, digamos. ¿Está bien? La independiente sería t, sería el tiempo en este caso. ¿Está bien? Entonces, traten de analizar bien estas situaciones, porque incluso en los libros varía mucho la notación, entonces uno tiene que sentarse, ver bien cuál es la variable, cuál es la incógnita y demás. ¿Está? Entonces hay que analizarlo con cuidado. Entonces al lagrangiano lo vamos a derivar respecto de x y de x', en vista de armar esta ecuación de Euler. Y bueno, la derivada respecto de x es, bueno, acá la derivada de x cuadrado de 2x, con el 1 medio, está bien, se va, y me queda acá por x con el signo menos que me aparece acá. Y similarmente, cuando derive respecto de x punto o de x', me va a quedar m por x punto. Tengo que derivar respecto del tiempo a esta expresión, y eso que me va a dar m por x segunda. Y ahora armamos la ecuación de Euler. La ecuación de Euler era este menos este. ¿Estamos de acuerdo? O, bueno, para evitar que quede menos y menos, podemos más y más, digamos, está bien, como lo vamos a igualar a cero. La ecuación de Euler es esto menos esta expresión que aparece acá. ¿Tá? Entonces me va a quedar menos y menos, igual a cero. Entonces multiplico por menos 1 para que me quede más y más, digamos. ¿Está bien? Y fíjense la ecuación diferencial a la que llegamos. M por x segunda, ¿está bien? Más k por x igual a 0. ¿Qué es eso?
Bueno, es una ecuación diferencial de segundo orden y fíjense que es el modelo del sistema masa-resorte sin fricción, digamos. Y tiene lógica que sea eso, digamos, porque es la ecuación diferencial que me gobierna cuál es el funcionamiento que va a tener el sistema. Ahora, yo debería resolver esta ecuación diferencial para saber cuál es la evolución temporal que va a tener la masa. Que es lo mismo que hacíamos en cálculo 2, digamos. Aquí casi que yo les podría decir, bueno, de acá al más resuelven ustedes. Simplemente les debería dar algunas condiciones de cuál es la posición que va a tener la masa al principio y al final del sistema, o incluso cuál es la posición y la velocidad que tienen al principio, también les podría dar, y ustedes ya pueden encontrar, digamos, cuál es la solución que va a tener este problema. ¿Se entiende? El principio de Hamilton y cómo hemos encontrado el modelo a partir de... O sea, estamos conectando. Fíjense que lo que acabamos de hacer es conectar un poco lo que veíamos o tomábamos como cierto antes con un principio que me da una explicación de por qué el modelo es este. Si ustedes se van un poco un escalón más allá y agregan la posibilidad de que el sistema no sea conservativo, ustedes van a encontrar, por intermedio del cálculo variacional, la explicación de por qué esa ecuación diferencial es el modelo de un sistema masa-resorte con fricción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces el cálculo variacional de algún modo le da un poco de sustento teórico a todo lo que nosotros venimos viendo y haciendo. Bien, vamos al modelo del péndulo simple. Bueno, primero ya lo dijimos un poco, digamos, cuál es la variable de estado. En este caso seguimos teniendo solamente una variable de estado que me caracteriza el sistema, ¿tá? Que es θ, el ángulo, que en este caso lo vamos a tomar respecto a la vertical. Lo vamos a tomar respecto a su posición de equilibrio, digamos, del sistema. ¿Está bien? El equilibrio sería cuando el péndulo está totalmente vertical en este sistema, ¿no? Entonces ahí sería indicado de algún modo que el Q igual a 0 o el θ igual a 0 sea el lugar de equilibrio. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien, entonces tenemos que encontrar una expresión para la energía potencial y para la energía cinética. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es armar una especie de vector posición de dónde está la masa. ¿Tá? Fíjense que la posición de la masa está dada por un X y por un Y. ¿Tá? Nosotros tenemos que la soga con la que estamos trabajando mide L y vamos a suponer que ni se extiende ni se dobla, digamos, esta soga. O sea que la masa hace un recorrido circular de algún modo. Mientras oscila, se mueve en un arco de circunferencia. Bueno, entonces, ¿cuánto vale el X y cuánto vale el Y? Fíjense dónde está el eje, dónde está el ángulo. Entonces, el X dice que es L por coseno de θ. Entonces, ustedes fíjense que X es lo que mide desde acá hasta acá, que sería el cateto adyacente que tiene θ, y el L sería la hipotenusa. Cuando uno relaciona hipotenusa con cateto adyacente, aparece el coseno del ángulo. ¿Está bien? O sea que el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y si yo quiero saber cuánto vale el cateto adyacente, paso el L multiplicando y me queda L por coseno. ¿Está bien? Con un argumento similar uno puede ver que el valor que tiene I, ¿está bien?, viene dado por L por seno de θ. Entonces este sería el vector posición que tendría la masa a lo largo de este recorrido. ¿Está bien? De este vector posición, la energía potencial, ¿está bien?, viene dada por el valor de X, digamos, porque es lo que afecta a la gravedad, y mientras más abajo esté la masa, ustedes tienen una energía potencial, mientras más arriba tienen otra energía potencial. O sea que la energía potencial viene dada prácticamente por cuánto valga X, ¿está bien?, que es L por coseno de θ. Aparece la masa incluida en la cuenta y aparece la constante gravitatoria. ¿Estamos de acuerdo? Con el signo correspondiente por la ubicación que tiene el eje en este sistema. Entonces ahora vamos a la energía cinética. Para hablar de energía cinética tenemos que calcular cuál es la velocidad que tiene el péndulo, digamos, para poder hablar sobre una energía cinética. Entonces, para hablar de velocidad, lo que uno hace es derivar temporalmente la posición que tiene la masa. ¿Está bien? O sea, encuentra el X punto y el Y punto y arma el vectorcito de velocidad, que si ustedes se fijan, en esta expresión el L no depende del tiempo porque es una constante. Lo que cambia es el θ respecto del tiempo. Cuando derive me va a quedar L, la derivada del coseno es el menos seno de θ por la derivada del argumento que sería el θ punto. ¿Está bien? Esta sería la derivada de esta primer componente.
Y lo mismo acá si derivamos la segunda componente, me queda L por la derivada del seno, que es el coseno, por la derivada del argumento, que es el tita punto. Entonces fíjense que una idea de energía cinética viene dada por el módulo al cuadrado de la velocidad. ¿Está? Entonces si uno calcula el módulo de este vector, tiene que hacer, si calcula el módulo al cuadrado, es el cuadrado de la primera componente más el cuadrado de la segunda componente. El cuadrado de la primera componente, L al cuadrado por seno cuadrado por tita punto cuadrado, más L cuadrado por coseno cuadrado por tita punto cuadrado. Entonces sacan factor común L cuadrado tita punto cuadrado y les queda seno cuadrado más coseno cuadrado. Eso se termina yendo porque es 1. Entonces queda que la energía cinética de algún modo tiene que ser proporcional a L cuadrado por tita punto cuadrado. ¿Está bien? Por eso es que aparece un medio de la masa por L cuadrado por tita punto cuadrado, es la energía cinética que tiene este sistema. Entonces arman el lagrangiano con T menos B entre un tiempo inicial y un tiempo final. Y fíjense que depende solamente de tita, porque tenemos solamente una variable de estado acá. Entonces tenemos que armar la ecuación de Euler correspondiente. ¿Está? Para armar la ecuación de Euler tenemos que derivar esta expresión respecto de tita y respecto de tita punto. ¿Está bien? Cuando derivemos respecto de tita, todo esto no aparece. Acá me aparece m por g por l por menos seno. Por eso es que aparece esta expresión que está acá. ¿Está? Y cuando derive respecto de tita punto, solamente acá tengo el tita punto cuadrado, acá no me aparece. Cuando derive esto me va a quedar 2 tita puntos, el 2 se va a ir con el 1 medio, y me queda m por l cuadrado por tita punto. Derivamos respecto a t o respecto al tiempo, la segunda expresión que nos aparece acá abajo. ¿Está bien? Entonces cuando lo derivemos me va a quedar m l cuadrado aceleración angular, digamos, o el tita 2 puntos. ¿Está? Y ahora armamos la ecuación de Euler. Recuerden que la ecuación de Euler es este menos este. ¿Está bien? Queda esto igual a 0. O, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo acá en esta implicación? O sea, hemos dividido todo por menos m por l cuadrado. Ambos miembros. Como acá era 0, va a seguir siendo 0. Y acá me va a quedar solamente la aceleración. Y toda esta expresión me va a quedar g sobre l por el seno de tita. Esto que está acá es una ecuación diferencial. ¿De qué orden? Es de segundo orden. ¿Es lineal? No es lineal. ¿Está bien? Pero es la ecuación diferencial que de algún modo me modela la evolución que va a tener el péndulo mientras oscila. ¿Está bien? Ahora, ustedes podrían decirme, profe, pero eso no es fácil de resolver. Y sí, bueno, puede que se complique, digamos, a la hora de querer resolverlo analíticamente y quizás lo tengamos que resolver de forma numérica. Pero bueno, alguien se dio cuenta de que generalmente estos sistemas oscilan en pequeños ángulos, digamos. ¿Está bien? Fíjense acá, he graficado. En este eje está tita. Y en este aparece la expresión que uno quiera poner en tita. Por ejemplo, si yo pongo tita igual a tita, sería como la recta identidad, digamos, ¿está bien? Y por otro lado escribo la función seno de tita, que sería la azul. Y hago un zoom cercano al 0, ¿está bien? Y fíjense cómo las dos funciones son muy similares cerca del 0. O sea que si tita es pequeño, o la oscilación es pequeña, tita y seno de tita son muy parecidos entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, basado en eso y por ganar un poco de simplicidad en el modelo, ¿está bien? Uno, en vez de poner seno de tita, pone tita. Y queda una ecuación diferencial lineal. ¿Está bien? Y como es ecuación diferencial lineal, uno puede resolverla analíticamente, digamos, y tener una idea de la evolución que va a tener. ¿Está bien? Y el tita que nosotros encontremos va a ser muy similar al que realmente va a pasar en la práctica, si uno practica con este modelo o lo lleva a cabo a este sistema. ¿Está bien? Bueno, ojo que estamos trabajando bajo el supuesto que estamos bajo pequeñas oscilaciones, porque si trabajamos con titas que dan grandes oscilaciones, valores grandes, el tita y el seno cambian y bueno, ya no vamos a estar respetando tanto los supuestos del modelo con el que estamos trabajando. Bien, ¿qué hice yo en esta flecha, en este paso de acá hasta acá? Claro, armé el polinomio característico, que el polinomio característico es r cuadrado más la constante g sobre l igual a 0. La constante g sobre l es una constante positiva, que si uno la pasa restando para el otro lado, me queda negativo, digamos, y cuando le pase el cuadrado de r cuadrado me va a quedar la raíz de un número negativo. Entonces voy a tener raíces complejas conjugadas, que van a ser
la raíz de g sobre LJ y menos la raíz de g sobre LJ, digamos. Son las dos raíces de ese polinomio característico. Se lo dejo como ejercicio, verificar, digamos, cuáles son las raíces y demás, y ver que esta es la solución que ustedes tienen, digamos. Fíjense que es totalmente lógico que la solución θ tenga un formato de cosenos y de senos, por el hecho de que la solución es oscilatoria, digamos. Fíjense entonces que no aparece una exponencial acá. ¿Qué implica eso, digamos, físicamente? ¿Qué implica que no aparezca una exponencial acá? Claro, o sea que el sistema es oscilatorio y la exponencial, de algún modo, lo que hace es meter fricción. Porque si yo tuviese acá e a la menos t multiplicado con todo esto, a lo largo del tiempo, el e a la menos t se va a ir haciendo cada vez más pesado y las oscilaciones van a ir pegándose al eje θ o el eje x, digamos, que ustedes tienen, o al cero. ¿Me entienden? Este sistema, acuérdense que nosotros estamos trabajando con sistemas conservativos. Entonces, si nosotros trabajamos con un péndulo y suponemos que es un sistema conservativo, lo que estamos suponiendo es que el péndulo está oscilando y va y viene en el mismo lugar, digamos. ¿Me explico? Porque conserva, ¿no? No hay una fricción que haga que con el tiempo el péndulo vaya oscilando cada vez menos. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes en este modelo agregan la fricción, seguramente van a aparecer exponenciales negativas multiplicando a esto, que cumplirían el rol de la fricción en el modelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Pero nosotros vamos a ver el principio de Hamilton para sistemas conservativos y ahí nos quedamos. ¿Está? Lo compliquemos un poco más. ¿Está bien? Nos vamos al péndulo articulado. ¿Está? ¿Se entiende el modelo? Lo hablamos recién. ¿Sí? Son como dos péndulos que uno está colgando del otro. Entonces fíjense que ahora tenemos dos variables de estado, el θ1 y el θ2. ¿Está? Entonces tenemos que encontrar la energía potencial y la energía cinética. Entonces para ello vamos a armar un vector posición respecto del último eslabón que tenemos. ¿Está bien? Recuerden entonces las dos variables de estado, el θ1 y el θ2 que nosotros tendríamos. ¿Está? Y el vector posición que nosotros tenemos va a tener una componente en X y una componente en Y, donde la componente en X viene dado por lo que vale esto, más lo que vale esto, o si quieren, más lo que vale esto, digamos. ¿Está bien? O sea que la componente en X es esta componente más esta componente. O sea que son dos términos sumados y es dos veces hacer la longitud por el coseno correspondiente a esta parte y a esta parte, digamos. Es lo mismo que hicimos antes, pero ahora en dos triangulitos distintos y sumados. ¿Está? Lo mismo pasa con el seno. ¿Está bien? Vamos a tener esta parte más esta parte, o lo que vale esto más lo que vale esto, digamos. O sea que de nuevo aparece dos veces, aparecen esos dos términos. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el vector posición que tendría. La energía potencial, nuevamente, va a ser proporcional a lo que mida la componente en X, que es todo esto que calculamos acá. Por eso que me aparece menos m por g por todo ese valor que tiene la componente en X. Esa es la energía potencial que tiene el sistema. Y para la energía cinética lo que vamos a hacer es calcular la velocidad del vector posición con el que estamos trabajando. ¿Está bien? Y es lo mismo que lo que hicimos antes, pero ahora aparecen dos términos. ¿Está bien? O sea, aparecen los senos acá, acá aparecen los cosenos, acá aparecen los θ1 punto y θ2 punto, y θ1 punto y 2 θ1 y θ2 punto, digamos, en los términos. ¿Está bien? Es exactamente lo mismo que vimos recién, solo que duplicado. Entonces ahora hacemos el módulo al cuadrado, y ya ahora el módulo al cuadrado no es tan simple, porque tenemos que hacer la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y ya como tenemos el cuadrado de una resta o una suma de cosas, tenemos que hacer el cuadrado de un binomio. Y cuando hacemos cuadrado de un binomio aparece lo famoso del doble del primero por el segundo. ¿Está bien? Y lo mismo acá, aparece también el doble del primero por el segundo. O sea, ustedes qué van a tener que hacer, el cuadrado de todo esto más el cuadrado de todo esto. El cuadrado de todo esto me genera tres términos, que es el cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y el cuadrado de esto me da el cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea que voy a tener 3 más 3, 6 términos en la operación. O sea, y todos sumándose entre sí. Cuando yo sume el cuadrado de este con el cuadrado de este, me va a quedar θ1 punto cuadrado por L1 cuadrado. Cuando sume el cuadrado de este con el cuadrado de este, ¿qué me queda?
Tita 2 punto cuadrado por L2 cuadrado. Pero me van a quedar sobrando el duplo del primero por el segundo y el duplo del primero por el segundo. ¿Está bien? Cuando ustedes juntan el duplo del primero por el segundo de acá y el duplo del primero por el segundo, les aparece esta relación. Acá se usa una identidad para el coseno de la resta de dos ángulos. ¿Está bien? Hay una identidad trigonométrica ahí en el medio, pero es una cuestión algebraica nada más, digamos, lo que hace el paso de acá hasta acá. Bien, entonces la energía cinética que va a tener el sistema va a estar dado por un medio de la masa por este módulo al cuadrado que hemos calculado y entonces aparece todo esto que está acá. El lagrangiano se hace con t menos b y aparece toda esta expresión que está acá. ¿Está? Es t menos b. ¿Y ahora qué tendría que hacer? Yo debería poner tita 1 y tita 2 acá, pero yo voy a decir que este tita es el vector tita que tiene el tita 1 y el tita 2 adentro. ¿Está bien? Como para salvarme del error que cometí. ¿Está? Entonces uno está optimizando respecto de tita 1 y tita 2. Bien, entonces hay que armar las ecuaciones de Euler y este es un ejercicio de la práctica, armar esto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es extender un poco este resultado, porque nosotros hemos trabajado con ejemplos donde aparece solamente una variable de estado y después hemos visto un ejemplo donde aparecen dos variables de estado. Pero hay sistemas que tienen muchas más variables de estado, digamos. Supongamos que tiene n variables de estado, o sea que tienen q1 hasta qn como variables de estado y además dentro del lagrangiano aparecen el q1 punto, q2 punto, qn punto. Este L es T menos B. ¿Está bien? Energía cinética menos energía potencial. Q sub I se llaman coordenadas generalizadas, que son las variables de estado, son las que caracterizan el estado del sistema. La energía potencial depende solamente de Q1 hasta Qn. La energía cinética depende sí o sí, digamos, de las velocidades, pero también puede que cambie de acuerdo a la posición en el sistema particular que ustedes estén considerando. ¿Está bien? Entonces, esa es la dependencia que tiene la energía cinética y la energía potencial, y es el aporte que le hacen al lagrangiano, digamos. La ecuación de Euler es la derivada respecto a Q sub I del lagrangiano, del L, o si quieren le ponen T menos B, si no quieren escribir el lagrangiano. Acuérdense que el lagrangiano es energía cinética menos energía potencial, menos la derivada respecto a T, esta es la ecuación de Euler, ¿no? De la energía cinética. Fíjense que como B no depende de Q punto, cuando yo derive al L respecto a cualquiera de los Q1 punto, Q2 punto, Q3 punto, solamente la derivada va a estar afectando en T. En B no, porque el B no depende de los Q1 punto, Q2 punto y demás. Por eso que acá solamente aparece el T y no el L. En cambio acá sí aparece el T menos B, o sea, aparece el L completo. Igual a 0. Y esta ecuación de Euler lo vamos a tener una por cada uno de los Q sub I que ustedes tengan. ¿Está bien? Y este es el planteo general que hay del principio de Hamilton para sistemas conservativos. Bueno, y esta es otra notación, simplemente si ustedes quieren, en vez de poner este símbolo de derivadas parciales, pueden poner t respecto de q sub i, menos b respecto de q sub i, menos la derivada respecto del tiempo de t respecto a q sub i punto, es otra notación alternativa.